Ya lo... Bueno, hermanos, esta noche vamos a rápidamente, hermanos, a abrir nuestras Biblias esta noche. Y quisiera, hermanos, esta noche que me acompañara y que abriera su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer San Mateo. Capítulo número 26, vamos a leer, hermanos, esta noche. Nos ponemos de pie, hermanos, esta noche para leer la Escritura. Evangelio según San Mateo, vamos a leer capítulo 26 y el verso que leemos, hermanos, esta noche es el verso 36 en adelante. Dice la Biblia, San Mateo capítulo 26, verso 36 dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Oramos, hermanos, esta noche. Oramos, Padre, que estás en el reino de los cielos. Señor, en esta preciosa noche te damos las gracias porque nos permite, Señor amado, poder estar delante de tu presencia, Señor, para adorarte, para bendecirte. Ahora, Señor amado, agradecido, te rogamos, Padre, de que hables a nuestra vida. En el nombre de Jesús, abre nuestra mente y nuestro corazón. Y desde ya, Dios mío, reprendo todo estorbo del diablo. Resisto todo espíritu de maldad, Señor, y de sueño en esta noche. Todo espíritu que quiera oponerse, Señor amado, para que tu palabra cumpla su propósito en nuestros corazones. Te ruego, Padre amado, de que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas.
Háblanos, Señor, conforme a tu misericordia. Y enséñanos tu verdad, Señor. Y que esta noche, Padre, al meditar en tu palabra, podamos ser enteramente edificados, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos en esta noche. Y porque te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Hermanos, puede tomar su asiento y no se vaya a dormir. Si no, lo levanto. Hermanos, esta noche hemos leído una porción, hermanos, realmente bastante conocidísima por el pueblo cristiano. Y a la vez, hermanos, es una porción interesantísima. Una porción, hermanos, en la cual podemos notar, hermanos, que nuestro amado Señor Jesucristo tuvo que enfrentar, hermanos. En este momento de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, fue crucial. Diría yo, quizás fue el momento más difícil de su vida. Como lo dice aquí en el versículo 37, dice que Jesús dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Han estado ustedes en alguna vez angustiados, afligidos? Si usted en un momento dado se ha pasado por una etapa de angustia y de aflicción y de tristeza, no se puede comparar con el momento que Jesucristo pasó, hermanos. Usted sabe que cuando uno lee eso, hermanos, yo en el caso mío, dice en el verso 38, Jesús dijo, mi alma está, dice, muy triste hasta la muerte. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jesús sabía de que le faltaban quizás minutos, le faltaban horas, hermanos, para que su vida, hermanos, fuera entregada en manos de pecadores. Él sabía, hermanos, de que lo que le esperaba adelante, hermanos, era la muerte. Lo que le esperaba, hermanos, era llegar a la cruz del Calvario y culminar con el propósito y el plan redentor para la raza humana. Pero, hermanos, yo no sé cómo usted enfrenta los problemas. Yo no sé cómo usted enfrenta las necesidades. Yo no sé cómo nosotros enfrentamos quizá la enfermedad. Pero en este momento, hermanos, que Jesús iba a enfrentar con la misma muerte, hermanos, dice que se angustió hasta la muerte. Estaba triste el maestro. Y si yo le digo y le pregunto cómo usted enfrenta sus necesidades, sus problemas, sus enfermedades, es porque Jesús, hermanos, nos dio uno de los más grandes ejemplos. Y no solamente en este momento de tristeza y de angustia. En todo el tiempo, hermanos, de su vida y más de su ministerio. Vamos a notar, hermanos, un elemento, y eso quiero tratar esta noche. Un elemento, hermanos, importante, y diría yo vital e indispensable para la vida del creyente, como lo es la oración. Y sobre eso quisiera así brevemente, hermanos, para orar esta noche. Y espero, hermanos, que esta noche vengamos con todo el deseo, hermanos. Y desde ya se lo digo, yo sé que cada uno de nosotros traemos necesidades esta noche. Yo sé que venimos cargados. Muchas veces traemos cargando, hermanos, problemas en la vida nuestra. Personales en primer lugar. Oiga bien, personales en primer lugar. Puede ser que estemos atravesando un problema, una necesidad grande, una enfermedad difícil. Y yo les propongo algo esta noche. Conforme al mensaje podamos nosotros esta noche tratar de exponerle a Dios nuestra necesidad. Pero uno de los mayores retos, y el Señor me lo ponía en mi corazón, es orar esta noche por esta iglesia. Orar por la iglesia. Y ese es el tema que quiero tratar, lo que es la oración. Y muy sencillo, hermanos. Dentro de la misma vida, hermanos, en la cual nosotros nos desarrollamos, yo creo que nos vamos a identificar todos, y más por este lado. Más por este lado.
En la vida, hermanos, existen una diversidad de deportes, ¿sí o no? Amén. Todos los que estamos aquí en un momento dado de la vida hemos practicado un deporte. Los jóvenes pues están practicando deportes. Y usted sabe que dentro del deporte, hermanos, hay infinidad de ramas. Está el fútbol americano, está el fútbol soccer, está el básquetbol, el softball, está el atletismo, lucha libre, hermanos, infinidad de deportes, del deporte de ramas, hermanos, en la cual el hombre se puede involucrar, el hombre puede, hermanos, experimentar y cuáles son sus habilidades o en qué deporte quizás encaja más para poder desarrollarse. Pero ustedes y yo sabemos, hermanos, que dentro de cualquier deporte en el cual nosotros nos queramos involucrar o estemos involucrados, usted sabe de que en ese deporte en el cual nosotros podamos estar metidos, se requiere, hermanos, se requiere de una entrega, se requiere de un sometimiento, se requiere de un sacrificio y se requiere, hermanos, de que haya una pasión por esa causa. Si usted no siente llamado y no siente vocación y una pasión por ese deporte, nada lo va a mover a usted a entregarse a esa área, a esa rama del deporte. Pero usted bien sabe que estando para poder estar dentro de esa rama, de ese deporte, y poder mantenernos dentro de ese, diría yo, equipo, se necesita todo eso que le acabo de mencionar, pero también se necesita de mucho ejercicio. ¿Dicen amén a eso? Amén. Se necesita mucho ejercicio y mucha práctica. Aquel, hermanos, que se involucra en ese deporte, hermanos, llámasele como sea, necesita que haya constancia, que haya entrega, hermanos, que no falte el ejercicio, que no falte la práctica. Porque si, hermanos, todos esos elementos no existen en la vida de ese individuo, no va a llegar a ninguna parte, hermanos. Hablando del fútbol, soccer, hermanos, que nos pueden contar a nosotros para poder estar dentro de un equipo, hermanos. Hay veces se lo he dicho a ustedes en la reunión familiar. Yo, cuando estaba en una selección de fútbol, si yo quería ser titular, tenía que rebuscarme, hermanos. Tenía que rebuscarme para poder, hermanos, ser titular. Y no que me dejaran en la banca esperando un tiempo a que alguien, hermano, se lesionara, a que alguien, hermano, ya no pudiera seguir para luego decir, y si es que la suerte le acompaña, alistate, empieza a calentar. Y empezamos a calentar, hermanos, para luego empezar y meternos en la jugada. Pero yo nunca quise estar en esos, hermanos. Yo cuando había entreno, ahí estaba yo, hermanos. No me perdía, pero ningún entreno. Y aunque quedara, pero hermanos, muerto, yo daba lo mejor para que el entrenador viera quién era yo. Para que otro no ocupara mi lugar. Y nadie, oiga bien, del tiempo que estuve en una selección, en todo el bachillerato, nadie me quitó el lugar a mí. Yo les he dicho que yo jugaba de defensa izquierdo. Pero yo hacía lo mejor de mi parte para poder estar ahí. En cada entreno, hermanos. Y ejercicio. Y que hubiera constancia. Lo mismo sucede, hermanos, en la vida espiritual. En la vida espiritual, para poder estar, hermanos, dentro de este equipo y para poder estar dentro de este grupo, hermanos, que hemos sido llamados y redimidos por la sangre del Cordero, a nosotros se nos hace necesaria la entrega, la dedicación, el sometimiento y que haya una pasión completa por la causa en la cual nosotros nos encontramos. Y si usted y yo en la vida espiritual, hermanos, no practicamos y no ejercitamos, hermanos, se nos va a hacer difícil llegar hasta el final. ¿Sabe usted? Mire, dentro del humano que le puse el ejemplo, muy humano del deporte, hay ejercicios bien difíciles, hermanos. Hay ejercicios que muchas veces nos hacen bien difícil y muchas veces nos va a costar conforme a nuestra condición física. Hay ejercicios que uno dice que con eso lo matan, con unos cuantos y ya no puede uno. Hay unos que son facilísimos, como dicen, pan comido, pero hay unos que son requete difíciles, hermano. Pero los más difíciles son los que le van a dar la mayor capacidad, agilidad y lo van a preparar para esa área.
en la cual usted está desarrollándose. En la vida espiritual, ¿sabe cuál es el ejercicio que nosotros hemos dejado a un lado, lo hemos olvidado y por eso muchas veces nos cuesta mucho llevar la vida espiritual? Es la oración. La oración, hermanos, es el ejercicio principal del creyente. Si la oración, hermanos, no está en la vida del creyente y si no está ejercitando, si no está constante practicándola, se nos va a hacer bien difícil la vida espiritual. La vida espiritual, hermanos, la vamos a ver cuesta arriba. Cuando yo estaba, hermanos, en el equipo, parecía ser que muchos les encanta el fútbol. Diría yo, para los que estamos secos, nos ayuda un poco. Pero ni tan seco, porque a veces sí, uno necesita tener un cuerpo más o menos, porque si no, un solo así nos avienta por allá. Se necesita cuerpo, pero hay muchos que se pasan del peso y aunque les encante y quieran estar, no pueden. Porque en una práctica no la pasan, hermanos. A la primera convocatoria, me acuerdo que cuando dice, vamos a preparar la selección, y dice, tal día, a tales horas, en tal cancha, nos vamos a reunir. El que quiera, que llegue. Hermanos, la puñada. Pero al primero, hermanos, el primer entreno, no lo hicieron, hermanos. Cabal. No lo hicieron, hermanos. No atendía las condiciones. No estaban las condiciones propias para poder estar en esa rama del deporte. En la vida espiritual, si nosotros dejamos esto, hermanos, se nos va a hacer bien difícil. Solo voy a ponerles unos ejemplos para luego entrar en esta porción esta noche. Si ustedes se acuerdan, hermanos, en Primera de Reyes, se encuentra, hermanos, ese gran hombre de Dios, Elías. Elías, hermanos, y cuando lo leía yo esta tarde, me llamaba mucho la atención. Oiga bien, ¿sabe cómo decía Elías? Una frase típica que no por gusto la decía, hermanos. Decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia yo estoy. Hermanos, esa frase que tenía este hombre no era por gusto. Sabía, hermanos, que lo que salía de sus labios, lo que profesaba y decía, lo vivía. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración y se lo puedo comprobar porque este hombre cuando abría su boca, hermanos, y le oraba al Dios de los cielos, Dios atendía la oración de aquel hombre. Este hombre, hermanos, por la voz de este hombre, mandó a que los cielos se cerraran y se cerraron. Por la palabra de este hombre dijo que los cielos no producirían, hermanos, lluvia sobre la tierra. Y no cayó lluvia sobre 3 años y medio sobre la tierra. Y por la palabra de este hombre, hermanos, volvieron a abrirse los cielos y que cayera agua sobre la tierra. Y cuando, hermanos, se enfrentó a aquellos profetas falsos de Baal, usted sabe la historia de que cuando viene y están los 450 profetas de Baal y se enfrentan, hermanos, con un solo hombre, que era Elías. Les da la oportunidad a ellos, hermanos, para que puedan hacer su sacrificio. Ponen el holocausto, ponen, hermanos, la víctima. Y empiezan a clamar a su Dios. Y dice que empezaron desde la mañana, se dio el mediodía, llegó hasta la tarde, ya el sol estaba decayendo. Y Baal nunca respondió. Baal nunca, hermanos, respondió al clamor de sus seguidores. Pero cuando Elías, hermano, solamente le dijo, ahora me toca a mí. Háganse a un lado, dijo, que ahorita van a ver quién es Jehová. Elías sabía en primer lugar que su Dios no estaba muerto, hermanos. Por eso él decía, vive Jehová. Porque, hermanos, el Dios que usted tiene es un Dios que está vivo. Es un Dios de poder, es un Dios, hermanos, que cuando a Él se le clama, cuando a Él se le pide, Él responde. Y esta noche a eso hemos venido, hermanos. Venimos a doblar rodillas, venimos a implorar al Dios que hizo los cielos y la tierra, igual que este hombre.
Este hombre solo dijo, háganse a un lado que ahora van a ver quién es el Dios al cual yo le sirvo. Y le dice, Señor, si yo soy tu siervo, manda ahora que descienda fuego y que sepan que tú eres Dios. Y que yo, le dijo, soy tu siervo. Y en ese momento, hermanos, cayó fuego del cielo, consumió el holocausto y empezó a prenderlos a todos, hermanos, a matarlos a uno por uno, para que vieran quién era el Dios el cual él profesaba. Y cuando este hombre, hermanos, cuando dice esa palabra, era porque un hombre, hermanos, que estaba en constante comunión con Dios. Que la oración, hermanos, la había hecho parte de su vida. Y eso, hermanos, es lo que ha faltado a la iglesia en este tiempo final. De que la oración, hermanos, no la hemos hecho parte de nuestra vida. La oración la hemos dejado a un lado, hermanos, como que eso no importara la vida del creyente. Y la vida del creyente, hermanos, no es solamente venir y poder cantarle a Dios, poder escuchar o leer la palabra. Hermanos, la vida cristiana depende en gran manera y es fundamental lo que es la oración. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, de otro personaje llamado Daniel? Dice, hermanos, en el capítulo número 6 del libro de Daniel, de que se dio un edicto, hermanos. Usted sabe que a Daniel le tenían envidia. ¿Sabía usted que le tenían envidia a Daniel? A Daniel le tenían envidia porque Dios lo honraba en gran manera. Dios lo exaltaba, Dios lo ponía en lugares privilegiados, hermanos. Tenía cargos grandes en el reino. Venían, hermanos, los otros, los sátrapas, los magistrados, los gobernadores, y le tenían envidia. Entonces querían ver cómo podían tratar con este hombre para que lo destituyeran de los cargos en los cuales estaba siendo honrado por el rey Nabucodonosor. Entonces, pero como no había, hermanos, manera cómo llegar y destruir a este hombre de Dios, dijeron, pues no hallamos cómo hacer, tenemos que ver cómo le hacemos, y no hay otra manera que verlo con respecto a su Dios y a la ley que profesa. Entonces vienen y traman aquello, hermanos, y dice que todo hombre que en el lapso y en el espacio de 30 días demandara, dice, petición u oración alguna a hombre o a Dios alguno, que fuera echado a un foso, al foso de los leones. Se da el edicto, se lo presentan al rey, lo sella y dice, está hecha la ley. Así que nadie podía demandar, hermanos, petición ni oración alguna a ningún Dios. Llega a oídos de Daniel, hermanos, y Daniel dice que a él le dio lo mismo, hermanos. Viene Daniel y se da cuenta de que decían de que iban a meterlo a un foso donde estaban los leones y que lo iban a hacer pedazos, hermanos. Pero llegó a oídos de este hombre y a él no le importó, hermanos. Dice, y como solía hacerlo antes, dice, se iba para su casa, abría las ventanas de par a par y dice que, como siempre, hermanos, como siempre, 3 veces al día hacía oración a Jehová su Dios. 3 veces al día, hermanos, oraba este hombre. 3 veces al día. A él no le importaba, hermanos, las amenazas, intimidaciones que el diablo podía traerle a aquel hombre. Porque, hermanos, cuando la oración la hacemos nuestra, no hay temor alguno. Este hombre no temía para nada. Pero lo que me llama la atención, hermanos, que la oración de este hombre, así como estos 2 ejemplos que le he puesto, la oración fue parte de sus vidas. La oración, hermanos, le hicieron parte esencial de ellos. Por eso cuando uno lee la Biblia, hermanos, usted puede ver toda esa clase de hombres. Esos hombres, hermanos, ¿qué fue lo que los hizo diferentes a los demás? Porque fueron hombres de oración. Estos hombres, hermanos, fueron diferentes a los que le rodeaban y ellos, hermanos, cambiaron su entorno. Cambiaron toda su vida, hermanos. Porque eran hombres que estaban entregados y habían comprendido que la oración era parte de ellos y que, oiga bien, no podían vivir sin la oración. Y con esto finalizo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice la Biblia de que cuando la iglesia empezó, hermanos, a caminar después que el Maestro ascendió a los cielos, dice que la iglesia, hermanos, ni lenta ni perezosa, empezó a proclamar el mensaje de salvación. Y empezaron a predicar que Jesucristo, hermano, era el único que podía dar salvación y vida eterna. Que Él había muerto
que había sido sepultado, pero que el tercer día había resucitado de entre los muertos, y que a través de ese Jesús podían tener vida eterna. Y empezaron a predicar, hermanos, a predicar. Las almas se convertían, levantaban, hermanos, a los paralíticos, resucitaban a los muertos, hacían, hermanos, señales maravillosas a través de ellos el Señor. Pero sabe, cuando el diablo empezó a darse cuenta de las maravillas que se estaban dando dentro de medio de la iglesia, dice que empezaron, hermanos, a amenazarles y a decirles que no siguieran predicando más en ese nombre, que se callaran y que no hablaran de ese Jesús que había resucitado, que ellos dicen que ha resucitado. Empezaron a intimarlos, y ¿sabe qué empezaron a hacer? A encarcelarlos. En una de esas dice que empezó, hermanos, la persecución sobre la iglesia. Dice que mataron, hermanos, a Jacobo, el hermano de Juan. Lo mata, hermanos, a este hombre, y como dice que fue agradable ante el pueblo, siguió. Y dice que agarraron a Pedro y lo metieron en la cárcel. Oiga bien, cuando lo meten a la cárcel, hermanos, ¿saben qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Dice que mientras Pedro dice que estaba encarcelado, la iglesia hacía oración sin cesar. Hacía oración sin cesar. Nomás se dieron cuenta, hermanos, que Pedro, oiga bien, Pedro era columna y baluarte de la iglesia. Eran las bases y el fundamento. Eran aquellos que habían visto con sus ojos a Jesús. Sus 3 años y medio habían estado con él. Era el que andaba siempre con Jesús. Cuando iban a hacer un milagro, allá andaban Pedro, Jacobo y Juan. Iban a orar, allá andaba Pedro, Jacobo y Juan. Eran las bases de la iglesia. Un respeto, hermanos. Un respeto para el hombre de Dios, una estima. Y cuando dijeron a Pedro agarraron y lo metieron preso, la iglesia, ¿sabe qué hizo? Vamos a orar. Vamos a orar. La iglesia hacía oración sin cesar. Y yo le voy a decir una cosa. La oración tiene poder. Y la oración, hermanos, cambia las cosas. La oración tiene un poder, y nosotros, porque muchas veces, hermanos, como le digo, lo hemos dejado a un lado y no sabemos el potencial que hay a través de la oración. La oración es el todo del creyente, hermanos. La oración puede mover montañas, hermanos. A través de la oración podemos recibir los milagros que estamos esperando. A través de la oración nosotros podemos ser, hermanos, llenos del Espíritu Santo. A través, hermanos, de la oración podemos ver cosas grandes en nuestra vida. Y eso fue lo que la iglesia vio, hermanos, porque la iglesia, hermanos, se empapó de esta verdad y se entregó por completo a la oración. Y sabe lo que hizo la oración mientras Pedro estaba allá, hermanos. La iglesia estaba clamando por otro lado. La iglesia estaba orando y orando. Y cuando la iglesia ora aquí en la tierra, hermanos, allá en los cielos, Dios empieza a mover la mano, hermanos. Y empieza, hermanos, a enviar sus ángeles, hermanos, a obrar a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. Dice que aquel hombre, hermano, dice que estaba custodiado, hermanos, por infinidad de soldados. Estaba encadenado, hermanos. Y sabe, mientras la iglesia estaba quizás diciendo: Señor, rompe las cadenas. Señor, mira a tus siervos cómo lo tienen. Manda a tus ángeles. Y hermanos, y Dios no se tardó en enviar los ángeles. Dice que de repente aquel hombre, hermanos, aquel hombre de Dios, dice que estaba durmiendo y de repente se le presenta un ángel de Dios. Dice que le toca en su costado y le dice: Pedro, cíñete. Átate tus sandalias, le dice, porque nos vamos ahorita de aquí, le dice. Tú no tienes que estar metido en este lugar. Y dice que aquel hombre es como moribundo, hermanos. Él pensaba, dice que era como una visión. Él pensaba que estaba soñando, hermanos, de que un ángel se le había presentado. Pero él, hermano, le hizo caso. Y dice que se ciñó su ropa, se vistió, se puso las sandalias, hermanos, y así como ahorita aquí, vea, usted entra a un lugar y automáticamente se le abren las puertas. Nada más con quizás el calor del hombre y un solo se abre. Así fue, hermanos, cuando dice que el ángel dice que le dijo: ven y sígueme. Y de repente se va Pedro y dice que de la nada se le iban abriendo, hermanos. La puerta primera, la segunda, la tercera, hasta la de hierro y la más fuerte, dice que se le fueron abriendo hasta que salieron afuera, hermanos. Y el ángel se fue y dijo: yo pensé que estaba solo.
Pero en verdad, dijo, el Señor envió a su ángel para poder sacarme de este lugar. Hermanos, y cuando se va aquel hombre, dice que va a tocar la puerta donde estaban los hermanos, orando todavía, hermanos. La iglesia orando todavía, y a Dios había movido su mano en los cielos, había enviado sus ángeles, habían, hermanos, darle libertad a aquel hombre, y llega a tocar la puerta, y dice que una muchacha llamada Rode salió a ver, dice, quién era, y cuando vio, dice que se espantó, porque ella sabía que Pedro estaba encarcelado, y lo había enfrente, de afligida y muda, ni pudo abrirle la puerta, y se fue para adentro y le dice, hermanos, le dice, allá está Pedro allá afuera. No es su ángel, le dijo, no, él está preso todavía. Imagínense, orando en la iglesia, y ya el Señor había obrado. ¿De qué ratos, hermano? Y ya Pedro allá enfrente, hermanos, y luego salen a ver, le abren la puerta y se va y empieza a contarle las cosas que Dios había hecho a través de su vida. Ahora nosotros, hermanos, no hemos descubierto el potencial que en la oración. No lo hemos descubierto. Por eso, hermanos, leí esta porción, porque Jesús, a pesar de que era un hombre común y corriente como nosotros, hermanos, de carne y hueso, la oración la hizo parte de su vida. Si usted, hermano, a mí me admira, si Jesús pasaba todo el tiempo orando, hermanos, las noches en vigilia, solo orando, hermanos, orando de rodillas. En esta porción, hermanos, dice que rostro a tierra, hermanos, empezó a pedir misericordia a Dios por el momento que se aproximaba la vida de él, que iba a ser difícil. Lo único que pudo hacer es doblar rodillas y empezar a pedirle al Señor misericordia de que Él obrara. Y es la única manera, hermanos, para que nosotros podamos recibir el favor de Dios, es nada más a través de la oración. A través de la oración es el que vamos a recibir nosotros lo que necesitamos esta noche. Hay mucho por qué pedir esta noche. Hay mucho por qué clamar. Estamos enfermos. Tenemos más de algunos de nuestros familiares enfermos. Hay mucho por qué pedir. Y como le digo, nosotros esta noche, pedir por todas esas cosas y pedir también algo muy importante por esta iglesia. Algo que yo no sé si usted lo está haciendo, particularmente usted personal. El de poder clamar, hermanos, por esta iglesia. El poder pedirle misericordia al Señor para que el Señor rompa cadenas, hermanos. Que rompa ataduras. Que el Señor levante esta iglesia, hermanos. Que cuando se hagan invitaciones como estas, hermanos, ni dos veces que nos digan venir a buscar de Dios. Pero eso tenemos que pedirle al Señor misericordia. ¿Sabían ustedes que en las iglesias hay grupos de intercesión? Aquí no tenemos grupos de intercesión. Allá solo aquel que ha comprendido eso, que está en vela, hermanos, y está intercediendo por las ovejas, y está pidiendo porque el Señor quite sueño espiritual, porque el Señor quite los intereses que están en el corazón, que no van con nada, hermanos, a lo espiritual ni a lo eterno. Y eso es lo que pasa, hermanos. Por eso la iglesia se encuentra como se encuentra. Porque no estamos clamando nosotros al cielo. No estamos pidiéndole al Señor que el Señor obre en una manera especial. En Crónicas dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual es invocado mi nombre, y buscar en mi rostro, yo iré desde los cielos. Sanaré su tierra. Y Dios hará cosas grandes, hermanos. Pero donde hay un pueblo que se humilla delante de Él, donde hay un Dios que ha comprendido que a través de la oración Dios puede hacer cosas grandes, ahí Dios se va a manifestar. Y de poder humillarnos delante de Él esta noche. No importa, hermanos, qué tan grande sea el problema, la necesidad. Es tiempo, hermanos, de poder pedirle al Señor que Él mueva su mano. Cuando uno, hermano, ve la necesidad, uno se ve muchas veces imposibilitado, se ve muchas veces incapaz, se ve limitado al ver la necesidad. Solo voy a poner un ejemplo. Ahorita que Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en un hospital donde Él se puede dar cuenta qué clase de gente hay, hermanos. Ahí está la gente peor, la desahuciada, la que ya solo está esperando el último suspiro y partir de esta tierra.
Hay gente con toda clase de enfermedades, hermano. Toda clase de enfermedades. Hasta de SIDA. Gente que, hermanos, está en las últimas. Y hoy que estoy en otro departamento donde me tengo que meter a todos los cuartos, hermanos. Tristeza de ver eso. Gente que hoy la pude ver y ya mañana que llegue ya no va a estar porque se murió. Cuando yo veo eso me entristece. Y lloro cuando veo eso y digo, al ver esa necesidad, yo digo, Señor, pero tú puedes sanarlo. Tú puedes levantarlo de esa cama. Y la vida de ellos, ¿sabe qué es? Estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y si Dios le da la vida, todo un año acostado en una cama. Y muchas veces ni uno de esos no se levantan de esa cama. Solo acostados pasan y están en estado vegetativo. Cuando nosotros tenemos el poder para clamar por ellos. Tenemos la llave, hermanos. Tenemos la llave para abrir los cielos. Y decirle, Señor, ten misericordia. Señor, trata con esa persona. Señor, sana. Señor, libera. Señor, fortalece. Señor, toca. Nosotros podemos hacerlo, hermanos. Dice que todo lo que nosotros, hermanos, atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros tenemos poder y autoridad, hermanos, a través de la oración. La oración es la llave para abrir todo, hermanos. Cuando el mundo no puede abrirlo y el diablo dice no puedes hacerlo, lo podemos en el Señor nosotros. En primer lugar, porque el Dios que hizo los cielos está de nuestra parte. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Aquel que dice que tiene sus ojos como llama de fuego y que su voz es como estruendo de muchas aguas. Dice, Él es el que tiene la llave, imagínense, es el que tiene la llave del Hades y del infierno. Pues ese que tiene la llave es su papá. Ese que tiene la llave para abrir y nadie puede cerrar. Cerrar y nadie puede abrir. Pero si nosotros venimos delante de Él y nos presentamos en oración, le decimos, Señor, abre las puertas, Él las va a abrir. Y Él va a obrar a favor de cada uno de nosotros. Y esta es la noche, hermanos, para que usted y yo movamos la mano de Dios. ¿Sabe lo que pasa? Dios está esperando que le clamemos a Él para que Él extienda su mano y hacer milagros, hacer prodigios, el poder, hermanos, hacer los milagros que nosotros necesitamos en la vida nuestra. Él está dispuesto a hacerlo. Pero nosotros ni nos atrevemos a molestarlo a Él, hermanos. Él está esperando de qué ratos. Su oído, dice Isaías, no se ha agravado y sus manos no se han acortado todavía. Él está dispuesto para obrar, hermanos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca hay, al que toca se le va a abrir la puerta. Así que esta es una buena noche para que usted le pida a Dios cuál es su necesidad, cuál es su problema. Pídale esta noche para que Dios obre, para que Dios sane, para que Dios provea, para que Dios, hermanos, le dé esta noche lo que usted está esperando. Así que esta noche, hermanos, vamos a pedir al Señor, vamos a orar para que Dios, hermanos, toque nuestra vida y para que Dios, hermanos, obre en favor nuestro y que pueda, hermanos, hacer cosas grandes esta noche en este lugar. Así que vamos, hermanos, esta noche, vamos a orar. Le voy a pedir de que cierre sus ojos y que desde ya, hermanos, empecemos a pedir al Señor y que nos pongamos de rodillas, hermanos, esta noche. Vamos a ponernos de rodillas un momento y vamos a orarle al Señor, hermanos, esta noche. Así que le voy a invitar a que se ponga de rodillas allí donde se encuentra. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Vamos a pedirle esta noche de que Él obre en una manera muy especial. Necesitamos de que Él obre en nuestra vida. Y es la oración, hermanos, la clave.